Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 14 de marzo. Hoy recordamos en la liturgia a Santa Matilde. De niña fue educada por su abuela, la abadesa del convento de Erfurt, Alemania, esposa fidelísima del rey Enrique I, ejemplar por su generosidad, humildad y paciencia. Tras la muerte de su esposo, vendió sus joyas para auxilio de los pobres y fundó hospitales y monasterios. La Santa Reina, a quien los biógrafos atribuyen el don de profecía, murió en Kedilburg el 14 de marzo del año 968 y fue sepultada en la capilla del castillo junto a su esposo. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Matilde. Hoy tomamos el texto de San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Solamente aquella persona que ha experimentado el amor y la misericordia de Dios será realmente una persona misericordiosa. Por eso no es posible atrevernos a criticar, a juzgar, a condenar a alguien, puesto que si hemos caído en el pecado, si somos conscientes de nuestras faltas y de nuestros errores, y si hemos sentido la misericordia de Dios que viene y nos perdona, con cuánta mayor razón vamos a entender, a comprender al prójimo, y no vamos a caer en juzgarle, en criticarle, en señalarle o mucho menos en condenarle, sino todo lo contrario. Si yo he caído y Dios ha perdonado mis pecados y he sentido su misericordia que me abraza, sin duda alguna yo también seré misericordioso. Aquella persona que ha vivido el amor de Dios, que ha sentido su abrazo de misericordia, es una persona que va a ser misericordiosa a su vez y que jamás se pondrá a juzgar al otro, que jamás se fijará en los pecados del otro, como dice el texto también de San Mateo. ¿Cómo es posible de que te fijes en la viga, en la paja de tu hermano y no en la viga que llevas en tu ojo? Por eso aquí se va a evidenciar, si yo soy misericordioso y si he sentido el perdón de Dios, se va a evidenciar que no voy a juzgar al otro, que no me escandalizaré por los pecados del prójimo, sino más bien por mis propios pecados. Hoy entonces lo deja claro el texto que hemos escuchado. Así es, qué importante es que aprendamos a perdonar. El reflejo del perdón de Dios es el amor al prójimo, es el perdonar al prójimo. Si tuviéramos que relatar nuestros pecados públicamente, sin duda nos daría una terrible vergüenza, porque el pecado es lo que provoca una vergüenza, mucho más si son pecados capitales, aquellos pecados tan fuertes, mortales. Pero bien sabemos que no es así. Jesús en el silencio nos guarda y nos perdona. Jesús no nos pone en evidencia por el pecado, no. Jesús más bien nos ayuda a ser capaces de amar, de perdonar y de dejar por un lado el mal que hemos provocado. Hoy el Señor nos invita también a perdonar. Oímos eso de Jesús: perdonen y serán perdonados. La medida que usen, también usarán con nosotros. ¿Cuáles son las grandes curas del alma, las grandes curas de los corazones? El perdón y la misericordia. Y claro, las dos grandes cualidades que Dios tiene para con nosotros: ser misericordioso y perdonar. ¿Cuántas veces hemos ido a la confesión? ¿Cuántas veces hemos pedido perdón a Dios? ¿Y cuántas veces nos ha perdonado? Todas, sin duda alguna. Todas las veces Dios nos ha perdonado. Vemos cómo Jesús perdona a Pedro y 3 veces
Pedro lo niega y Jesús 3 veces lo confirma en la fe. Pedro, me amas más que estos, apacienta mis corderos. Veamos cómo Dios actúa, perdona. Cuando Jesús está en la cruz, es la muestra más grande de amor y misericordia después de que lo han torturado, después de que lo han crucificado y está en agonía. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué hermosa actitud la que nos presenta Jesús para que nosotros los cristianos podamos también actuar y vivir desde el amor, desde el perdón, desde la misericordia. El mundo sería otro distinto. Cuánto el mundo nos enseña a odiar, cuánto el mundo nos enseña a señalar, a criticar, a insultar, a violentar al prójimo. Jesús nos dice, no, perdona, ten misericordia, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Es la invitación de la palabra de este día. Vean qué hermosa la palabra de Dios. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen, no condenen, no reprochen, no critiquen, dice hoy el Señor. Es importante entonces que tengamos cuidado con las apariencias y no juzguemos antes de tiempo a la gente, a los demás. Podemos juzgar a alguien porque utiliza tatuajes, porque se pone ropa un poco floja, sin saber que posiblemente esa persona es la persona de un gran corazón. Podemos juzgar a alguien hoy porque utiliza un traje, una corbata y se viste con ropa fina, sin darnos cuenta que esas personas son las más grandes ladronas o estafadoras. No se pueden engañar. Por eso hoy es necesario no caer en prejuicios, no caer en juzgar o etiquetar a los demás por las apariencias. No, más bien hoy pidámosle al Señor que nos ayude a amar al prójimo, a perdonar al prójimo. También es parte de la conversión en esta Cuaresma. Y si nosotros no juzgamos, no perdonamos, no etiquetamos, no nos prejuiciamos del otro, definitivamente ahí estaremos ganándonos también el cielo. No tengamos miedo, no tengamos vergüenza de practicar la misericordia en un mundo que nos invita a voltear la espalda al otro, en un mundo que nos invita no a ser misericordiosos, sino a ser personas que odien. Así es. Acerquémonos pues a Dios y pidámosle que nos ayude a seguir perdonando. Digámosle que nos ayude a seguir amando, a seguir teniendo misericordia con los demás. Hoy también el Papa Francisco nos muestra un poquitito de su reflexión sobre el Evangelio de hoy. El Padre nos dice: regresen a mí con todo el corazón, porque soy piadoso y misericordioso. Pero cuando el corazón es duro, esto no se entiende. La misericordia de Dios se entiende solo si tú eres capaz de abrir tu corazón para que pueda entrar, dice el Papa. La vida cristiana es un don, es amor, y el amor no es egoísta. No debemos creernos jueces de los demás, debemos perdonar, porque si no perdonamos, ¿cómo podemos pedirle al Padre que nos perdone? Jesús dijo: den y se les dará. Bueno, son las palabras tan sabias que el Papa Francisco nos dice, especialmente en este tiempo. Recordemos, queridos amigos, que en esta sociedad tan competitiva, tan crítica en la que vivimos, es necesario muchas veces preguntarnos con qué medida me miden a mí los demás y con qué medida les mido yo a ellos. Jesús nos enseña a no medir a nadie, sino todo lo contrario, a ser misericordiosos con el prójimo, con los demás. Por eso le decimos al Señor, juntamente con el salmista, el Salmo 102, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Si Dios nos tratara como nuestros pecados merecen, seguramente nos condenaríamos. Seguramente no tendríamos su absolución y su perdón. Seguramente nos vería con ojos de ira, pero no es así. Así como Dios nos perdona, aprendamos a perdonar, aprendamos a no juzgar, aprendamos a tratar al prójimo como queremos que los demás nos traten a nosotros. Qué hermoso que no juzgues a aquel que se equivoca, sino le ayudes a levantarse, a restaurarse y a dar un paso más para ser mejor en su vida. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Te invito para que compartas este audio y hasta mañana.